Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. Está el doctor Julio Rodríguez con nosotros y por supuesto también queremos abordar con él todo lo que concierne con este operativo denominado Operación Valquiria, en el que ha sido detenido el principal asesor de la fiscal de la Nación, una situación que compromete directamente a la máxima autoridad de la Fiscalía de la Nación. Y todo lo que ha sido revelado a través de estos chats y de las coordinaciones que demostrarían entre parlamentarios para, por ejemplo, entre otras cosas, destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, apoyar al defensor del pueblo en determinadas gestiones, entre otras cosas. Vamos a hablar con el doctor Rodríguez. Doctor Rodríguez, en principio, ¿cuál es su lectura sobre la noticia con la que hemos amanecido el día de hoy? Muy buenos días Buenos a ambos días. y un placer por la invitación. Mire usted, me parece que la noticia definitivamente de existencia en una institución como encargada de investigar el delito, que hay personas que están utilizándola para fines particulares, definitivamente es una mala noticia. ¿No? Que no se pueda mantener en el Ministerio Público un régimen absoluto de respeto a la función que tienen, ausente de toda vinculación política, es lo excesivamente peligroso. Ahora, más allá de las investigaciones, yo no tengo la menor duda de la labor que normalmente viene realizando el equipo que lidera la doctora Barreto. La doctora Barreto ha evidenciado un comportamiento de espaldas a la política y un comportamiento absolutamente técnico, rodeado de los que en teoría son los más importantes perseguidores o sabuesos, como se dicen el día de hoy, la DIVIAC. Pero ha sido destituida. Ha sido destituida, removida del cargo. Removida del cargo porque destitución no puede hacerlo. Y removida del cargo, sí. Pero igual esa remoción del cargo no se ha evidenciado en un documento que haya sido... Ya se publicó. Si ya se publicó, evidentemente estamos en una situación totalmente extraña e irregular. Es decir, si la remoción del cargo está ligada a este operativo que a veces se pierde la perspectiva, el fiscal puede pedir lo que se le ocurra, pero quien se lo tiene que autorizar es un juez. Y el juez ha revisado toda la información que le ha dado la doctora Barreto y el juez ha dado el pase para que se ordene la detención y los allanamientos. Es decir, el juez de garantías ha verificado que ¿Se refiere usted a la detención del asesor? Claro. De Benavides. Así es. Y no solo la detención, sino los allanamientos. Claro. Nada de eso es posible sin orden judicial. Es decir, no solo estamos ante un equipo que solicita, sino estamos ante un juez que tiene que haberlo valorado. Y ya hemos visto también en otros casos cómo los jueces rechazan esas solicitudes porque no tienen la motivación suficiente ni los elementos de convicción necesarios para que procedan. Claro, por eso es que es importante la pregunta que hacía Fernando y el comentario que le hacíamos sobre esto dar por concluido, dice exactamente el documento, el nombramiento de Marita Barreto como coordinadora del equipo de fiscales. ¿Vale o no vale en este contexto? Bueno, en este contexto vale porque de manera absolutamente legal ella sigue siendo fiscal de la Nación y la decisión que toma lo hace en su condición de fiscal de la Nación. Pero también hay que ser bien claros, está removiendo solamente a la doctora Barreto. La doctora Barreto se ha rodeado de un equipo de fiscales que ustedes los han visto en diversas audiencias, actuando con un nivel bastante coherente, bastante objetivo. A diferencia del equipo Lavallato, donde usted tenía fiscales protagonistas que querían salir permanentemente en los medios a divulgar estrategias, el trabajo de la doctora Barreto es exactamente lo opuesto. Cero presencia en medios, mucha actividad de investigación muy detallada. El doctor Niño es el que está liderando esta investigación, que es el fiscal provincial. Usted no lo ha visto al doctor Niño declarar nunca, salvo en audiencia. Doctor Rodríguez, entrar en comunicación. Con 6 minutos de la mañana retomamos Ampliación de Noticias. Estamos conversando con el doctor, el abogado penalista Julio Rodríguez. El día de hoy, como ustedes saben, y retomando un poco de lo que hemos venido hablando, han detenido al asesor, a la mano derecha de la fiscal de la Nación, el señor Villanueva. ¿Cuál es el delito que se le imputa? ¿Y qué supone este delito, doctor Rodríguez? A ver, hay dos delitos que están imputando. El primero es el tráfico de influencias. ¿No? Es un delito conocido que se ha convertido en la vedette de las imputaciones hace muchísimos años. Para que haya tráfico de influencias, en sencillo, yo lo que necesito es una persona que se jacte de tener influencias y por esas influencias lo que haga es un ofrecimiento a cambio de un medio corruptor, económico, dinero, ¿no? Para poder interferir en un procedimiento administrativo o un procedimiento judicial.
Por lo pronto, influencia tenía el señor Villanueva. No tengo duda de eso. La mano derecha de la fiscal de la Nación, No ¿qué hay- más influencia que eso? Y se jactaba en los chats, como ha Y quedado se jactaba. clarísimo. Entonces, ¿qué parte faltaría probar? Que hubo Medio corruptor, que hubo una dinero de promedio. prebenda económica. Si no hay prebenda económica, me quedo sin tipo. Pero, ojo, estamos en diligencias preliminares. Y en diligencias preliminares no necesito cerrar íntegramente el círculo. Necesito elementos claros de convicción que acrediten eventualmente la posible comisión del delito. Lo que han acreditado los chats, sin ninguna duda, como usted lo acaba de evidenciar, Mávila, es que acá ha habido una persona que ha comenzado a utilizar estas influencias y definitivamente las ha utilizado de forma indebida. Todavía no puedo calificar si esas influencias son ilícitas en términos penales. Indebidas seguro. Pero esto es lo que finalmente se va a investigar. Usted dice que es necesario que haya dinero, pero la definición que yo leo es esta. Es cuando una persona con influencias reales o simuladas recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo, promesa o beneficio, Ventaja. con el fin de interceder ante un funcionario público que ha de conocer o conoce un caso judicial o administrativo. No habla de dinero. No, pero lo que hace- Ventajas hay, es decir, protege a mi hermana, por ejemplo. A ver, lo que sucede es que la definición en términos jurídicos de promesa, ventaja, está ligada a un ámbito económico que es lo único que puede objetivar. ¿Está usted seguro que el Código Penal dice eso? No lo Usted dice, conoce no lo mucho dice más el que yo. Código Penal, pero lo dice la doctrina de interpretación que se ha hecho a Porque nivel... yo lo que leo acá califica perfectamente, por favor, no te metas con mi hermana y yo te voy a ayudar. Y te Claro. voy a limpiar a ti, niño, de todas las investigaciones que hay por la corrupción en la que has incurrido. La promesa o ventaja de la que se refiere es una promesa o ventaja de contenido económico que es la única que puedo probar objetivamente. Por eso se ha definido así. Es decir, Hay otras que se pueden probar objetivamente, que no se investiga la hermana, Claro. es un beneficio indudable. Porque estamos hablando de narcotráfico y se le atribuye haber recibido plata de un narcotraficante para que ella la trate con mansedumbre. Claro, pero eso tendríamos que colocarlo en un escenario en donde ya no tendríamos solo que investigar a Patricia Benavides, sino a la Junta. Porque si la Junta le dice, yo te voy a nombrar, pero vas a respetar tú, ya estamos hablando que ese pacto por sí mismo de nombramiento es un pacto ilegal también. ¿Por qué ilegal? Porque yo no puedo Se nombrar le ha a... cuestionado qué haría si fuera nombrada fiscal suprema y tuviese que ocuparse del caso de la hermana y se comprometió a no interferir. Y lo primero que hizo es lo contrario. Claro. Renegó su palabra e interfirió, removiendo al fiscal que se ocupaba de eso. Lo que sucede hay que ser bien claros. Los nombramientos no tienen que estar sujetos a ningún tipo de condicionamiento. Pero si la sí persona a los cumple el cargo... compromisos Pero que la uno adquiere. interferencia en un caso donde claramente ella tenía intereses. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Claro, la interferencia en un caso en donde existe evidentemente algún tipo de sesgo personal, Exacto. evidentemente merece una investigación, de eso no hay duda. Pero no podemos pasar por alto de que el fiscal lo que hace es persigue la eventual comisión de un acto delictivo, no decide la comisión del acto delictivo. Quien decide es el juez. Y eso también hay que señalarlo claramente. Ella podría haber cambiado de fiscal, pero más allá de que cambie de fiscal, quien va a decidir si su hermana es o no responsable de un acto delictivo va a ser el Poder Judicial, que no tiene nada que ver con el Ministerio Público. A ver, el señor Villanueva podría convertirse en colaborador eficaz. Obviamente. Probablemente es lo que haga. Si es que se encuentra claramente entre la espada y la pared y que tiene un asesor legal mínimamente sensato, le va a decir... Hoy no está entre la espada y la pared después de los chats revelados y de la información además que puede haber recogido la Fiscalía, digamos, durante el allanamiento que autorizó el juez el día de hoy. Como usted lo dice, el día de hoy esa situación puede cambiar radicalmente. Los chats por sí solos todavía no nos cierran el círculo completamente, pero a partir del allanamiento, a partir del momento en que le incautan celulares, computadoras, discos duros, etcétera, y le levantan secreto de las comunicaciones, la situación puede tornarse totalmente gris. ¿Y cómo la complica la fiscal? La complica la fiscal en la medida en que los actos que él haya realizado no hayan sido actos propios, entre comillas, de alguien que se ufana, que se jacta, como dice el Código Penal, y fanfarronea para decir yo te voy a ayudar en tal o cual cosa, sino que adicionalmente esto estaría absolutamente coordinado con la fiscal de la Nación. Si eso finalmente se logra probar y detrás de ello, como se está rumoreando, habrían algún tipo de beneficios de carácter económico, definitivamente la situación, obvio, se complica gravemente. Porque, como lo ha leído don Fernando,
necesariamente el autor de un delito de esta naturaleza puede tener partícipes en el mismo y que no significa que todos los partícipes tengan que beneficiarse económicamente. Entonces, para ser claros, para cerrar este círculo, la situación de la fiscal depende de que se demuestre que lo que estaba haciendo su asesor y lo que revelan estos chats tenía el direccionamiento que ella había dispuesto. Claro, eso cambia. Tenía su aval y además su directiva. Correcto. En concreto, que ella, en tanto titular de la Fiscalía de la Nación, utilizaba a este asesor para esas coordinaciones políticas. Porque si el asesor se va por la libre, como dice en derecho penal, yo no respondo por lo que haga otro. Principio de personalidad. Yo respondo por lo que yo mismo realizo en el acto. Ahora, si yo utilizo a alguien como instrumento, ¿no? Es lo que ustedes han escuchado varias veces, el autor mediato, pues yo respondo por autor mediato y mi instrumento también puede ser autor del delito. En esa línea de análisis, el doctor Ugaz decía que la Junta en este momento podía suspender a la fiscal. ¿Usted coincide con eso? Yo creo que ahí tenemos un gran problema. Y el problema es bien complejo. No tenemos una junta el día de hoy que no sea una junta respecto a cual también haya muchas críticas y dudas de su comportamiento. Pero, digamos, la mayoría de las autoridades en el país tienen cuestionamientos y, sin embargo, siguen en los cargos y siguen siendo autoridades. Usted acaba de decir, por ejemplo, que la doctora Benavides, en el momento en que ella cambia de cargo, cesa, digamos, la dirección del equipo especial a la doctora Barreto, está en la autoridad de hacerlo. Correcto. ¿No? Entonces, la Junta todavía está en funciones. También tiene la autoridad de hacerlo. ¿También tiene la autoridad para hacerlo? Legalmente sí, claro. Legalmente sí sin podría ninguna suspender duda. a la fiscal ahora. Tendría que abrir un proceso de investigación, tendría que citar a su defensa, tendría que haber una audiencia y respecto a ello, finalmente tomar la decisión de que el plazo para su suspensión, vuelvo a repetir, es un plazo máximo de 6 meses. 6 meses. Máximo. Y tiene que estar motivado, porque necesito el plazo máximo para una investigación de carácter administrativo. Ojo, la Junta no hace una investigación penal a la fiscal de la Nación. Por eso hay que separar las cosas claramente. Claro. La investigación penal solo le puede corresponder ahora, siendo ya fiscal de la Nación, por los fiscales supremos. De acuerdo. Quisiera preguntarle algo sobre una persona que parece estar en el núcleo de todas estas actividades clandestinas, el señor Jaime Villanueva, nombrado asesor por la señora Patricia Benavides. ¿Usted lo conoce? Se dice que ha sido asesor nada menos que el ministro de Justicia de Pedro Castillo. ¿Cómo así? Un hombre que ha estado vinculado a ese régimen corrupto y golpista termina siendo el que coordina con los congresistas por encargo de Patricia Benavides. Fernando, ¿qué le puedo decir? Ya la historia de nuestras autoridades en los órganos más altos e importantes de la República nos sorprenden con designaciones de asesores, de gerentes, etcétera, que pues parten de orígenes absolutamente cuestionables y los colocan en el cargo sin ningún tipo de justificación. Y quizás acá motivación hay, ¿no? No, bueno, lo que hay que buscar es cuál es la motivación. O sea, estamos hablando de alguien, por lo menos a partir de los chats, que se movía como pez en el agua en la relación con los congresistas. Ahora, vuelvo a repetir lo que le dije hace un momento. Uno es responsable no solo de lo que hace en términos ya no jurídicos, sino en términos de autoridad, sino de quién designa. Pero esa responsabilidad no es penal, sino es una responsabilidad administrativa. Muy bien. Muchas gracias por su presencia y por sus explicaciones basadas en el conocimiento que usted tiene del terreno judicial, porque es un abogado litigante, usted que tiene amplia experiencia. Muchas gracias. A ustedes dos.